El tema que quiero usar hoy es cuídate de la rebeldía y vamos a hablar acerca de este síntoma. Hay gente que lo llaman espíritu de rebeldía o acción o conducta de rebeldía. Amén, como usted lo quiera poner. Pero hoy vamos a tratar acerca de la rebeldía. Amén. Yo quisiera que la hermana Maresa agarre conmigo Isaías capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Amén, lo tenemos. La hermana Maresa lo va a estar leyendo los versículos en papiamento y yo los estaré citando en español. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Aqui te sigue visão com Isaías, Yudi Amós, arranha tocante de Judá e Jerusalém, tempo com Uzias, Jotam, Ahaz e Ezequias, sabata rei de Judá. Cielo escucha, terra atende, para sombra Senhor da tua palavra. Minha cria, eu tenang a bira grande, e a ornang alanta contra mim. Buey conhece su dono, burrico e chonco da pone hierba dentro su pesebre. Pero Israel no que conoce-me, mi pueblo no te entino para mí. Ai de vos, pueblo pecador, nación curti de maldad, raza de malhechor, yunam perverso, vos abandonad Señor, despreciad Dios Santo de Israel y vira lomba pe. Aleluya, gracias Señor te damos por tu palabra, Padre. Bendice cada palabra que va a salir de mi boca, Dios mío. Que podamos recibir y adquirir corrección y también adquirir sabiduría para no entrar en este error de rebeldía. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén. Acabamos de leer una visión que tuvo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías describe algunos puntos aquí muy importantes acerca de cómo se sentía Dios. La Biblia dice que Dios dice en versículo 2: oíd y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. O sea, cuando debemos entender lo primero, que cada palabra que dice la palabra, la escritura, la Biblia, como usted lo quiera llamar, es palabra santa y palabra pura de Dios. Ahora, lo que me hace aquí pensar es que el mismo Dios dice: los crié, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra de mí. Esto me hace entender que Dios tiene cuenta y Dios sabe cuánto Dios me ha ayudado a mí. Dios sabe cuántas veces Él a mí me libró de la muerte. Dios sabe cuántas veces, como yo doy testimonio siempre, que Él abre puertas para mí. Aleluya, para que yo tenga trabajo, para que yo tenga proyectos, para que yo logre mi meta. O sea, Dios es consciente de cada cosa que Él ha hecho por mí y por ti. ¿Por qué yo digo así? Porque Él dice: yo te crié, yo te engrandecí, y ahora te rebelas contra de mí. Es igual que cuando tú crías a un hijo y después que tú lo engrandeciste, le diste comida, le diste leche, le diste pamper, le diste casa, compota, le diste de todo. Y cuando sea grande se revela en contra de ti mismo. ¿Cómo tú lo llamas a ese hijo? Malagradecido.
pero es una visión que tuvo Isaías. O sea, no es que Isaías está hablando algo por sí mismo, sino que tuvo una visión donde Dios le hablaba a él para el pueblo de Israel. Y sigue diciendo el versículo 3 que el buey conoce a su dueño. Mi pregunta para ti es: ¿tú conoces a tu dueño? ¿Conoces a ese Dios poderoso que te cuida, que te levanta, que te restaura, que te da paz, que te da gozo? ¿Por qué Dios dice que no conocemos a Él cuando somos rebeldes en contra de Él? Porque hay un dicho que dice en español: no se le muerde a la mano que te da de comer. Imagínese que te voy a dar un cariño, te voy a dar un bizcocho y me muerde la mano. Entonces aquí Dios nos hace entender que cuando tomamos esa actitud de rebeldía con otras formas, nos está diciendo que no lo conocemos a Él. Nos está diciendo que no conocemos quién es nuestro dueño, Nos está diciendo que no apreciamos su amor, que no apreciamos su favor, que no apreciamos su misericordia, que no apreciamos el sacrificio que hizo con Jesús para nosotros. Israel dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El que tiene conocimiento acerca de Dios no se revela en contra de Dios. Por eso muchas veces tomamos ciertas actitudes y Dios tiene que hacernos conocerlo a Él. Por eso que dice su palabra en Proverbios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto me hace entender que si no tengo conocimiento voy a ser una persona rebelde. Porque si no tengo conocimiento de qué le gusta a Dios, siempre voy a estar rebelándome en contra de Dios. Si no tengo conocimiento de quién es el Espíritu Santo, siempre voy a estar chocando, voy a estar trabajando en contra del Espíritu Santo de Dios. Porque mi ego, mi yo me dice algo y el Espíritu Santo dice otra cosa. En la Biblia, rebelde se refiere a alguien que se opone a Dios. ¿Qué es rebeldía? Alguien que se opone a Dios. ¿Qué es oponerse? Hacer lo contrario de lo que Dios dice. ¿Qué es oponerse? Pensar algo que Dios no piensa. ¿Qué es oponerse? A pesar que yo adquiera conocimiento, prefiero seguir en mi mala conducta. Se lo vuelvo a repetir. ¿Qué es oponerse? Aquí acabamos de escuchar que si no tengo conocimiento de Dios, me voy a rebelar en contra de Dios. Pero si no tengo conocimiento, Dios te puede dar conocimiento. Pero la cosa es, la rebeldía comienza cuando tú tienes conocimiento y decides quedarte en tu mala conducta. Por eso dice aquí el Señor que mi pueblo permanece cargado de su maldad. Dejaron a Dios, provocaron a ira al Santo de Israel. O sea, la rebeldía provoca a Dios a ira. Porque cada cosa que Dios hace va a ser para nuestro bien. Cada cosa que Dios te empuja a hacer, lo hace para nuestro bien. Ahora imagínate que cada vez que yo quiero hacer un bien contigo, te opones. Quieres hacer el bien conmigo y yo me opongo. Quieres hacer el bien con tu hijo y se opone. Esto va a crear rabia en ti, porque cada vez que quiero hacer algo bueno contigo, tú te opones. Imagínate un Dios bueno, un Dios poderoso, misericordioso, que quiere hacer algo bueno y siempre nosotros nos oponemos. Dice la Biblia que Dios es tardo para la ira.
cuando Dios llega al punto de enojarse, es porque hay rebeldía. Dios prefiere que usted haga un mal hoy, que usted peque hoy, pero ya cuando tenga conocimiento, usted se arrepienta. Entonces, rebeldía significa alguien que se opone a Dios o a la autoridad o a las leyes establecidas. Implica desobediencia, una persona que no le gusta someterse, un rechazo a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos rechazado la voluntad de Dios? Por ejemplo, cuando alguien está en cama y está en su lecho de muerte, muchas veces decimos, sea como Dios quiera, pero en nuestro corazón o en nuestra mente muchas veces rechazamos la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo escucho mucho cuando estaban orando por Julio Melgar. No me recuerdo de la adoradora que estaba orando, que dice, eso me chocó, hasta me dio un poquito de rabia santo, donde dice, y no aceptaremos un no por respuesta. Es imposible decir Dios eso. ¿Me estamos entendiendo? O sea que esto me hace entender que muy fácil podemos tener una actitud de rebeldía contra Dios. Porque no es lo mismo decir, Señor, yo creo en tu poder, te pedimos, te rogamos que tenga misericordia y lo sane. Pero cuando tú usas el vocabulario, y no aceptaremos un no por respuesta, ¿con quién tú te crees que estás hablando? Entonces muchas veces tomamos actitudes de rebeldía, muchas veces conscientemente e inconscientemente. O sea, cuando no estoy aceptando la voluntad de Dios, estoy en rebeldía. Cuando no estoy obedeciendo la palabra de Dios, estoy en rebeldía. Cuando no estoy obedeciendo a mis autoridades, a mis líderes, a mis pastores, estoy en rebeldía. ¿Por qué? La autoridad fue establecida por Dios. Si fue establecido por Dios, significa que debo someterme, debo obedecer a la autoridad que Dios estableció. O sea, aquí podemos ver que muy fácil podemos caer en rebeldía, amados hermanos. La rebelión es vista como un pecado grave. Lo vuelvo a repetir, la rebelión, la rebeldía es vista delante de los ojos de Dios como un pecado grave, incluso comprobada, comparada con ese espíritu de adivinación y espíritu de idolatría. O sea, cuando una persona es rebelde, tiene como ese espíritu de adivinación, que piensa lo que está pensando está bien. Es igual que la idolatría. ¿Qué es idolatría? Yo pongo algo otro en el lugar de Dios. Cuando soy rebelde, yo pongo mi voluntad antes que la voluntad de Dios. Eso es rebeldía. Por ejemplo, si no sé cuál es el plan de Dios para mi vida y tengo un plan, está bien. Pero desde que ya tengo conocimiento de cuál es el plan de Dios y decido rebelarme y poner mi plan, estoy en rebeldía. Porque el plan de Dios debe estar por encima de todo. Como yo decía el domingo, como decía la palabra el domingo, todo lo que me aleja de Dios es distracción. Y la mayoría de veces una persona distraída le es muy fácil caer en rebeldía. ¿Cuáles son los factores que pueden llevarnos a la rebeldía? La falta de sumisión, falta de someternos debajo de nuestras autoridades. Otro factor es la desobediencia a Dios y la autoridad establecida por Dios.
¿Cuál es el otro factor? El orgullo. Una persona orgullosa fácilmente cae en rebeldía. ¿Por qué? El orgullo le hace pensar que lo que él está haciendo está bien. Una persona soberbia, otro factor, la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Yo soy mejor que Maresa, Maresa es debajo de mí. Eso es soberbia. Que todo el mundo está debajo de mí. Yo sé lo que hago, yo sé lo que estoy pensando, así es. Eso es soberbia. Yo no sé cuántas veces usted se ha encontrado con esa gente que dice, como yo pienso, eso es. Lo que yo digo, eso es. Por más que le des versículo, por más que le des estudio, por más que lea un mensaje, lo escuche, dice, lo que yo estoy pensando, así es. Ya usted sabe que esa persona, ¿en qué está? En rebeldía. Sentir soberbia es sentir una exagerada y despronunciada sensación de superioridad hacia los demás. ¿Qué es soberbia? Sentirse exageradamente superior a los demás. Por ejemplo, Maresa es el líder de alabanza. Por más buen músico que haya, ese músico no debe ni tampoco puede sentirse sobre Maresa, porque está sobre su autoridad y nadie puede estar por encima de Dios. A menudo con la actitud de desprecio hacia los demás. O sea, no solamente que se cree superior, si también tiene una actitud de desprecio hacia los demás. La primera rebeldía comenzó ¿con quién? Con Lucifer. O sea, cuando estoy practicando rebeldía, estoy casi primo hermano de Lucifer. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 14 versículo 11. Isaías 14 versículo 11. Miren lo que dice aquí. Descendió al Seol tu soberbia. ¿Tú qué? La soberbia de Lucifer lo descendió hasta el Seol. O sea que nuestra soberbia muchas veces, el pensar que yo me lo sé todo, el pensar que como lo estoy haciendo bien, y dejar de obedecer a Dios, dejar de obedecer la autoridad, te va a llevar al Seol, para no decir otra cosa. Te va a llevar el diablo, como dicen. ¿Por qué? Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Esto lo está hablando Dios a Lucifer. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Mira qué prioridad tenía Lucifer. Era hijo de la mañana. Con otras palabras, esto me hace entender que la mañana no podía comenzar si Lucifer no lo comienza. Entonces, para que usted pueda ver por qué, Maresa, Dios se aira con la rebeldía. Porque Lucifer tenía un privilegio que ningún ángel más tenía. Y se rebeló en contra de Dios. ¿Qué fue? ¿Cuál factor fue que hizo descender Lucifer al Seol? No fue la desobediencia, no fue el orgullo, no fue fornicación, no fue adulterio, no fue el chisme, no, fue la soberbia. Dice, oh lucero de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Mira esto. Lucifer debilitabas a las naciones. O sea, perdió su poder, perdió su elegancia, perdió su autoridad, perdió su posición.
perdió su favor, perdió la gracia. ¿Por qué? Por la soberbia. Versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Mira, mira, mira qué pensó. Mira dónde lo llevó la soberbia a Lucifer, que pensó en su corazón, ni siquiera lo habló. Esto me hace entender que la soberbia, tú no tienes que decir que tú eres humilde. Tú no tienes que decir que tú no eres soberbio. No, tú no tienes que decir nada. La misma soberbia te va a llevar para el suelo. La misma soberbia te va a llevar a que pierdas tu posición. La misma soberbia te va a llevar a que pierdas la gracia de Dios. La misma soberbia te va a llevar, aleluya, para que tú rompas tu pacto con Dios, para que las bendiciones se estanque. Tú no tienes que decir nada, solamente con pensarlo en tu corazón o en tu mente. Dice la Biblia que él pensó en su corazón, decía en su corazón, o sea, decía en su mente: subiré al cielo en lo alto, juntos a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Subir a las estrellas no está mal. Estar en la presencia de Dios no está mal. Querer imitar a Dios no está mal. Ahora, querer hacer un trono en el lugar de Dios ya es algo que Dios no lo va a tolerar. Porque ¿qué dice? Dios es un Dios celoso, y la gloria será solamente para Él, por los siglos de los siglos. Dice, y levantaré mi trono. No sé con quién lo iba a levantar, pero iba a levantar su trono. Por lo menos era eso lo que él pensaba. Y dice: y me iré al monte del testimonio, y me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué te hace la soberbia? Como yo decía, Marisa, ahorita, la soberbia hace que la gente comience a pensar que tiene la misma posición que el pastor. La gente comienza a pensar que tiene la misma posición que el que es líder. Y esto, cuando yo hacía este estudio, me puse a pensar a mí mismo que todos somos iguales, pero nuestra función no es igual. Dios no tiene distinción de personas, claro que no, pero sí Dios estableció ciertos órdenes. Lucifer tenía un rango muy alto. Los otros ángeles no podían pensar a igualar a Lucifer, tenía otra posición. Es lo mismo que Lucifer no podía poner en su corazón querer ser semejante a Dios. Porque mira lo que dice aquí: subiré a las nubes y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea que la soberbia, la rebeldía nos hace descender, nos hace bajar, nos derriba de nuestra posición. Y dice: la rebeldía nos lleva, la soberbia, el orgullo, la desobediencia nos lleva a los lados del abismo. ¿Sabe lo que significa eso? Que donde estás ahí al lado del abismo, nadie pasa por ahí, solamente los demonios. El ángel de la muerte pasa por ahí, enfermedad pasa por ahí, todo lo malo pasa por ahí. Por eso hoy Dios nos habla, me habla a mí, te habla a ti y te dice: cuídate de la rebeldía. Tenemos que cuidarnos de la rebeldía, amados hermanos, porque Satanás pone en nosotros esa sensación de orgullo, esa sensación de soberbia. Quiere que tú desobedezcas a Dios,
quiere que tú desobedezcas a tus pastores, quiere que tú desobedezcas a tus líderes. Y eso, ¿por qué Satanás quiere que tú también lo hagas? Porque ahora él está en un lugar donde no era su lugar, y él quiere que tú también te conviertas en un rebelde como lo fue él. Pero yo creo que hoy, aleluya, estamos adquiriendo conocimiento para que no seamos como Lucifer. O sea, la rebeldía no es simplemente, aleluya, una conducta, no, es permanecer en una conducta que está mal. Es lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra. Vamos a leer Génesis 19, capítulo 19, versículo 1. Antes de llegar aquí, Maresa, lee para mí Isaías 14, 11 al 15, lo que acabamos de narrar ahora. Então bisa, bo grandeza a barra den grave, bo de tono nan suave de harpa, bichita bocama e bichita bodeikan. Mira como a cai foi chelo, estrela brilhante de Mardugar. Botava da dominar na chona, a war bota tumbar a bau na suela. Boa chega de pensa de bom mês, me da sube baixelo e lanta me trono alto riba, estrela de mas leu. Desde norte a lo me cai cinta, riba é cero camina Deus não se reúne. Lo me sube mais alto com cabeça de nuvem não. E ora é por fim, lo me da Deus altíssimo supereu. Sin embargo, atabo ayabou del reino de morto, de profundidad de abismo. Miren lo que dice ahí. Me voy a sentar donde se reúnen los dioses. Mira la traducción tan poderosa que tiene aquí en el papiamento. Dice, me voy a ir al norte, me voy a sentar ahí, porque ahí se reúnen los dioses. Ay, Dios mío. ¿Cuáles son los dioses? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, los tres se reunían en un lugar, y Satanás pensó, si me voy a reunir con ellos, seré igual a ellos. Aleluya. Pero nadie puede ser semejante al Dios Altísimo, Todopoderoso. Esto me hace entender, Maresa, aunque tú termines, aleluya, una escuela de pastor, si Dios no te llamó como pastor, usted no será pastor. Esto me hace entender, aunque yo termine una escuela de música, no puedo ser nunca igual con mi líder de alabanza, aunque tenga más conocimiento. No sé si me están entendiendo, porque me voy a sentar donde se sientan ellos. No significa que tú vas a ser igual que ellos. No es porque yo me sienta con William Alexander significa que yo voy a ser rey también. Y dice que su soberbia lo llevó a la tumba. No permitas que nuestro orgullo, no permita que nuestra desobediencia, nuestra soberbia, nuestra falta de sumisión, amados hermanos, nos lleve a la tumba espiritual y muchas veces hasta físicamente. Porque vamos a ver lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Léelo, Génesis capítulo 19 del 1 al 4. E a noite a começar, ora é dos angalan a chega Sodoma. Lot estava sentado na porta da cidade. Ora ela mira e angalan, ela lanta para receber. Ela buigte na suela e abisanan, Senhor nan, sea assim na bom de bem passa a noite na casa de vosso servidor. E vosso por lá pia e sigue manhã mente trempan. Pero não abisen, no, danke. Nos da passa noite riba e plente. Pasombra Lot a queda insistir, não a decidir de baixo casco nem. Ora não chega a casa, Lot a preparar bom comida para não e a trazer pão sem zurde. E visitante não a come. Net ora não estava também dormir. Turi hamper não de Sodoma for de esundi mas young, de esundi mas biel, não tur sem nenhuma exceção a rondo na casa. Não estava a gritar, Lot, onde é hamper não com a bini bocas a noite tá.
bini kunang pa fo para nos tener relación kunang. E ora Lot sale pa fo pe vai cerca nang, pero la cera e porta su tras. Versículo 4. Ay Dios, me pasa que vaya. Hasta, no, llega hasta el 7. Okay. Él avisa nang, por favor, romanan, laga maldad. Para que ustedes vean, Dios mandó a los ángeles para terminar con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? El pueblo quería permanecer en su maldad. O sea, antes de que Dios se enoje contigo, antes de que Dios se enoje conmigo, Él te avisa, Él te alerta: arrepiéntete, busca mi rostro, ora, vigila, ayuna, lee mi palabra, no vayas por ahí, cambia tu actitud, cambia tu forma de pensar. O sea, Dios está dando aviso tras aviso tras aviso. Te dice: cambia, Cristo viene, caminemos en santidad. Pero ¿qué pasa aquí? Dios avisó a Sodoma y Gomorra, pero permanecieron en su pecado. Aún vieron a los ángeles, querían acostarse con ellos. Vamos a ver qué pasa con una persona que no es rebelde. Ya sabemos que Dios castiga al rebelde, al soberbio, al orgulloso. La Biblia dice que el orgulloso está lejos de Dios. O sea, ya ni siquiera cae en rebeldía porque ya está lejos. Pero vamos a ver qué pasa cuando tú decides a no ser rebelde. Génesis 19, del versículo 12 al 15. Déjame leerlo aquí. Que dice aquí: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tiene en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Significa que otra vez vemos que Lot anuncia a sus yernos para que salgan de ahí, porque Dios va a destruirlo a causa de la rebeldía. Ellos, ¿qué hacen? Se burlan de Lot. ¿Y qué dijo el ángel? Bueno, saca tu hija, tu esposa, yo los voy a sacar antes que raye el alba, porque vamos a destruir esta ciudad. Significa que los que se quedaron rebeldes, su yerno, se quedaron en Sodoma y Gomorra y fueron destruidos. Entonces la rebeldía nos lleva a la destrucción. Más la obediencia nos lleva a la salvación, nos lleva a la redención. Rebeldía te lleva a la destrucción, Sodoma y Gomorra. Pero aunque yo esté en Sodoma y Gomorra, mi conocimiento hacia Dios, mi obediencia hacia Dios, Dios va a buscar la forma de sacarte de ahí para que nada te pase. Los yernos se burlaron y los ángeles los dejó tranquilos para que mueran en su rebeldía. Lévalo para mí, Maresa, de 12 al 15. E ora ei é visitante nang abisa Lot, ti masende tibo aqui den ciudad, tibo
Si botin suego, uyu of qualquer gente dibo, vai kunang for di aqui, para nós vai destruir a cidade. Senhor, atende a acusação ng pisa que te encontra o habitante de Sodoma. E pensei, ela manda nós bem destruir a cidade. E ora Lot abai cerca e yonko manang kutaba tabay casa kusuyo muenang e abisanang vai for de lugar aqui. Pasombra Senhor tabay destruir a cidade. Pero nang akiere kutawega Lot tabatahasi. Ora de dia tabatabay abre anga lang abisa Lot, ba mira, vai kubo esposa e kubo dos yu muenang kutaki. Sino, botabay bira víctima de maldade ku a cidade aqui tahasi. Amén. Yo no quiero ser víctima de la rebeldía de otro. Si el otro quiera quedarse rebelde, que se quede rebelde, pero tú no seas rebelde porque tú también vas a ser destruido. Junto con los rebeldes, junto con Satanás. ¿Por qué los ángeles alertaron a Lot? Porque Lot agradaba a Dios. A pesar de que vivía en un lugar de rebeldía, de pecado, él nunca se rebeló en contra de Dios. Dios salvó a Lot y a su casa, porque a pesar que mi primo es rebelde, yo he decidido a no ser rebelde. A pesar de que mi papá o mi tía o mi mamá o mis yernos, mi suegro es rebelde, Lot decidió: yo no voy a ser un hombre rebelde. Si mis yernos se quieren quedar rebeldes, allá ellos. Si mis hijas quieran rebelarse en contra de Dios, allá ellos. Pero decídete tú a no ser una persona rebelde, porque la rebeldía nos va a llevar a la destrucción. Cuando somos personas obedientes y sumisos a Dios, Dios siempre te va a sacar del problema. Dios siempre te va a sacar del castigo que viene, aleluya, para el mundo. ¿Qué dice su palabra? En los últimos tiempos habrán rumores de guerra, habrá pestilencia, habrá enfermedades, pero a mis hijos los voy a proteger, mas a ti no llegarán. Las pestes no tocarán tu morada. Es lo que dice la palabra de Dios. O sea, hay beneficios cuando decidimos a no ser personas rebeldes. Hay bendiciones que vamos a alcanzar. Alcanzamos protección de Dios. Alcanzamos bendiciones de Dios. Alcanzamos la salvación, la redención, la alerta, el aviso. Dios siempre te va a avisar cuando va a venir un catástrofe, en sueños, en profecías, en visiones. Dios siempre le va a hablar a su pueblo. Pero hace falta ser obedientes y sumisos a Dios. Dios siempre te va a alertar. Él siempre te ayudará a escapar a tiempo, antes que lleguen los días malos. Pero el soberbio, como sabe que Dios no le va a decir nada, porque ya lo sabe todo. ¿Por qué hay cosas que nos suceden? Y decían, ¿por qué Dios no me dijo? Por nuestra soberbia, porque siempre pensamos que lo sabemos todo. Y cuando tú piensas que lo sabes todo, Dios no va a usar ni ningún profeta, ni te va a dar ni sueño ni revelación, porque ya lo sabes todo. Por eso que dice la Biblia, mas el humilde Dios lo exalta. Proverbio dice, es mejor pasarse por bobo, adquirir conocimiento, que pretender ser sabio. Y dice su palabra que no debemos pretender de ser sabios en nuestra propia conocimiento. O sea, la soberbia va juntamente de mano con la rebeldía. El que es orgulloso es soberbio. El que es soberbio va a ser desobediente. El que es desobediente se está oponiendo, se está rebelando en contra de Dios. Y eso activa la ira de Dios.
Por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, porque ellos no querían cambiar. Si en esta noche sabemos, si yo sé que estoy haciendo algo mal, Dios me está diciendo cambia. Si hoy tú reconoces que estás haciendo algo mal, Dios te dice cambia. No sigas en tus malos caminos. No sigas en tus malos pasos. No sigas en el orgullo, en la soberbia. Dios te dice hoy cambia, no seas rebelde. No te opongas a mí porque vas a perder. El Dios que yo le sirvo, el Dios que tú le sirves, nunca ha perdido una batalla. No pretendas de oponerte a la voluntad de Dios. Tenemos otra comparación que es Nínive. Tenemos otra comparación que es Nínive. Sodoma y Gomorra no quiso cambiar. Nínive también era rebelde, pero se arrepintió. Para Nínive también venía castigo. Para Nínive también, aleluya, venía perdición, venía destrucción. Pero Nínive decidió devolverse a Dios. Jonás fue rebelde porque Nínive era rebelde. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Jonás fue rebelde por culpa de Nínive. Dios le dice a Jonás: Jonás, necesito que tú vayas a Nínive. Dios te dice hoy: necesito que prediques mi palabra. Dios te dice hoy: necesito que salga a la calle a pronunciar el evangelio de Cristo. Pero Jonás dice a Dios, se opone a la voluntad de Dios y le dice a Dios: Dios, Nínive es rebelde. Y Jonás decide rebelarse en contra de Dios también. Y el Señor me hablaba y me decía: yo no puedo ser rebelde porque Nínive es rebelde. Yo no puedo ser rebelde porque al lado mío hay personas que son rebeldes. No, tú no eres igual que Nínive. ¿Por qué yo digo que Jonás fue rebelde? Porque Dios le habla a Jonás, le dice cuál era su plan. El plan de Dios para que Jonás fuera a Nínive es para que Nínive pueda arrepentirse, para que la destrucción no llegara a Nínive. Y Jonás decide oponerse a Dios. ¿Y cómo se opone a Dios? En vez de coger una barca a ir a Nínive, coge la barca para ir a Tarsis. Ahí vemos rebeldía. ¿Por qué rebeldía? Número 1, desobedeció a Dios. Número 2, se está oponiendo a la voluntad de Dios. Jonás fue rebelde porque Nínive era rebelde. Y Dios lo tuvo que corregir a Jonás y mandándole castigo, mandándole lección para que él dejara su rebeldía. Por eso cuando él iba rumbo a Tarsis, se apareció Dios en forma de tormenta, en forma de huracán. No era la naturaleza, no. Se presentó Dios en la naturaleza diciéndole a Jonás: Jonás, devuélvete de tu rebeldía y obedece mi plan. No permitas que Dios se tenga que manifestar en forma de ira, en forma de destrucción, en forma de escasez, en forma de hambruna, para que nosotros podamos salir de nuestra rebeldía. Pero lo bueno es que a pesar que Jonás fue rebelde, él también se arrepintió. O sea, muchas veces hay cosas que nos pasan y es Dios dándonos una lección. Hey, no seas rebelde. Usted y yo no podemos ser rebeldes porque otros se han rebelado en contra de Dios. Dios llamó a cuenta a Jonás y también llamó a cuenta a Nínive. Vamos a ver lo que pasó cuando Jonás dejó su rebeldía. Vamos a ver lo que pasó aquí. Lo primero es que Jonás, después que reconoció que él era soberbio, que él desobedeció a Dios, que él cayó en esa rebeldía del diablo, él lo primero que hace es reconoce
y comienza a orar en el vientre del gran pez. Muchas veces Dios tiene que meternos en el vientre de ese gran pez para que podamos arrepentirnos. Muchas veces Dios tiene que mandarnos castigo, tiene que darnos latigazo para que podamos salir, aleluya, de ese espíritu de rebeldía que nos está acechando a todos. Pero Jonás decide: déjame orar, déjame volverme a Dios. Y mira lo que pasa aquí. Cuando tú te arrepientes, vuelves a andar, vuelves a caminar en la voluntad de Dios. Y Dios no está llamando, iglesia, Dios te está llamando a ti. Vuelve a caminar en la voluntad de Dios. Dios me está diciendo a mí: vuelve a caminar en la voluntad de Dios. Hay cosas que nos pasan en la vida y es Dios que nos está hablando. Vuelve a caminar en la voluntad de Dios. Si Dios te mandó a Nínive, no te vayas a Tarsis, no te rebeles en contra de Dios. Vete a Nínive, aunque Nínive sea duro, aunque Nínive no te conviene, aunque Nínive, aleluya, son pueblos rebeldes, duro. Dios te mandó a Nínive porque Dios quiere salvar a Nínive de la misma forma que te salvó a ti. Vamos a leer Jonás capítulo 3 versículo 1 hasta el versículo 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jonás vaya a Nínive. Y mira lo que pasa aquí. Dios le está hablando ya por segunda vez. ¿Cuántas veces Dios tiene que hablarte a ti? Dice por segunda vez, significa que ya Dios le habló a Jonás. Versículo 3 dice: y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, cuando Dios le habló la primera vez, se rebeló, desobedeció. Pero cuando Dios le habla por segunda vez, que ya cogió su pela, que ya cogió su lucha, él por lo menos se arrepintió y comenzó a obedecer a Dios. Y vamos a ver lo que pasó aquí. Dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mira aquí, Dios está dando ¿qué? Aviso, alerta. Es igual que Noé. Noé estaba dando alerta, aviso. ¿Qué hicieron? El pueblo decidió quedarse en su rebeldía y fueron todos destruidos. Pero en el caso de Nínive había redención y salvación. Y comenzó Jonás a entrar por ciudad, versículo 4, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué hicieron? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Léame para mí 1 al 5. Para 2 dias Jonás recebeu mensagem do Senhor. Landava para a estado grande de Nínive e predicar lo que me tapisava. Jonás arrasa de maneira Senhor abisse e ela saiu para Nínive. Nínive estava um estado assim grande que estava a tomar 3 dias para o passador de dia. Jonás adentra estado e ela cana dia largo e ela abisse ela na bolsa alto. Aqui 40 dias Senhor lo destruí Nínive. E ele não adquire Deus um mensagem, não anuncia para grande e chiqui, yuna e não abiste, para não de saco como penitência. Wow. Mira, anunciaron ayuno, silencio, grande y chiquito. Esto me hace entender que cuando viene destrucción, viene para grande y chiquito. Tanto los grandes tienen que arrepentirse y los chiquitos también. Versículo 6 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive
y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mira lo que pasó aquí, amados hermanos. Dios se arrepintió y no les hizo ese castigo, ese mal. ¿Por qué? El pueblo también se arrepintió. Léelo para mí del 6 hasta el 10. Ora el rey de Nínive atende en noticia. Ele anda fora de su trono, quita su mantel de rey, viste un paño de saco y assinta a boa na suela. Riba ordem do rei e su minister não avisa a gente na estado, ni o gente não mag come ni bebe nada, não laga bestia ni vaca ni carne, come hierba ni bebe agua tampoco. Tur mester viste paño de saco, gente e bestia, exclaman a Dios de interno coração. Tur gente mester quita for de mal caminho e stop de cometer violência. Pode ser Deus por haya duele, cambia de ideia e lubida su rabia e lo nos queda na vida. Ora Deus aweta aqui com a gente na de Nínive tabata assim, com nanga quita for de mal caminho, a duel Deus com ele amenaça de hacer daño e não a hacer más. Aleluya. Aquí vemos que Dios cumple lo que dice 2 Crónicas 7:14. Aquí vemos que Dios cumple su palabra. Si usted se arrepiente, Dios se arrepiente y no va a mandar castigo. Pero hace falta dejar nuestros malos caminos. Hace falta dejar nuestros malos hábitos. Hace falta dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra desobediencia. Hace falta volvernos a Dios de todo corazón y Dios va a cumplir. 2 Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Si hoy tus tierras están secas, vuélvete a Dios. Si hoy te hace falta gracia, vuélvete a Dios. Si hoy te hace falta finanza, vuélvete a Dios. Si hoy te hace falta, aleluya, salud, vuélvete a Dios. Si hoy te hace falta, aleluya, que tu familia se convierta, que tus hijos dejen la rebeldía, aquí está la fórmula. Arrepiéntete de tus malos caminos. Entonces Dios va a escuchar tus oraciones y perdonará tus pecados y sanará tu tierra. Mira lo que dice Proverbio capítulo 13. El hijo sabio acepta la corrección del papá, pero el rebelde no oye consejos. Cada quien seguirá lo bueno
conseguirá lo bueno conforme a lo que habla. Pero los traidores viven hambrientos de violencia. ¿Qué pasa cuando dejamos la rebeldía, amados hermanos? Vamos a ver lo que dice Oseas, capítulo 14, del 1 al 9. Y con estos terminamos. Mi alma te adora, Jesús. Oseas capítulo 14, versículos del 1 al 9. Otra vez Dios le está hablando a Israel. Le habló a Nínive, le habló a Sodoma y Gomorra, le habló al pueblo de Noé. Y hoy nos está hablando a nosotros también, aleluya. Aquí en Holanda, en cualquier parte del mundo que usted se encuentra, hoy también le está hablando a su pueblo, al pueblo de Dios. Miren lo que dice aquí el versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Aquí dice vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, y florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y serán su gloria como el del olivo, y perfume como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos.